Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía, la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en medio. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Vamos a ver si están quedando claras algunas ideas. Aquí en el prólogo del libro dice, fíjense, aquí trae una serie de fechas y nos dice que en mayo de 1938 se comienza a escribir el libro Alcohólicos Anónimos. En 1939 los miembros llegan a 100 y en abril de 1939 se publica el libro Alcohólicos Anónimos. Entonces aquí en el prólogo dice, este es el prólogo tal como apareció en la primera impresión de la primera edición en 1939. Y la primera declaración que hacen aquí es: nosotros, los Alcohólicos Anónimos, somos más de 100 de hombres y mujeres quienes nos hemos recuperado de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. En este libro se comparte la experiencia de adictos al alcohol, adictos a la droga alcohol. Ese compartimiento de experiencia se hace en un libro con el propósito de llegar a más personas, y el camino que siguen estas personas para dar solución a su problemática, a su problema de salud, es un camino que se sigue hasta la fecha para dar solución a la adicción, a cualquier otra, al consumo de cualquier otra sustancia, o a la adicción que se manifieste en cualquier otra conducta y dar resultado. Aquí está lo que se llama la ayuda mutua o ayuda recíproca. Se conoce muy generalmente como el camino de los 12 pasos, ¿no? Aunque eso no nos indica nada. Pero quiero precisar sobre lo primero que dice en el capítulo. Quienes nos hemos recuperado de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. Vamos a ver aquí.
Aquí la palabra recuperado, ¿qué significa, compañeros? La palabra recuperado. Habilitación diaria. ¿Alguien más, compañeros? Yo lo guardo adicto, pues el recuperado sería una sanación, ¿no? Pero sé que nunca soy recuperado porque es una enfermedad que es progresiva y mortal, que es el desahucio. O sea, y para esto es una habilitación, un progreso, un mantenimiento a mi enfermedad. Yo lo puedo ver de esa forma. O sea, no estoy recuperado. Ajá. Pues es una falsa, si yo me atrapo en esa palabra, es una falsa creencia que me va a llevar al síntoma nuevamente. Sí. ¿Quién más le gustaría decir algo acerca de esta palabra? Bueno, es una enfermedad, decía Leo, es una enfermedad, un problema de salud. Es el enfoque que le damos aquí, el enfoque médico, de que está reconocido así por la Organización Mundial de la Salud desde principios de los años 50, que es un problema de salud y no de comportamiento. Ahora, hay palabras que se utilizan por analogía con otras enfermedades, aunque esta enfermedad tiene ciertas características que la diferencian en cuanto a lo que consiste y en cuanto a su tratamiento de muchas otras enfermedades. Decía Leo que es progresiva y terminal o mortal, pero tiene la característica de que es incurable. Entonces, la recuperación respecto a otras enfermedades es el hecho, pudiera considerarse que coincide con la curación de la enfermedad, porque ya la enfermedad se elimina. La enfermedad o síndrome es una causa, hay una causa y hay unos síntomas, ¿verdad? En este caso, de adicción al consumo de sustancias psicoactivas, de adicción de consumo, que también hay adicciones de proceso, de conductas, pero en este caso de adicciones de consumo, el síntoma es el consumo. Si fuera una adicción a una conducta, el síntoma es estar incurriendo en esa conducta. Aquí tenemos que hablar de las dos cosas. Y cuando dice recuperado, no quiere decir curado, quiere decir quienes estamos controlando, ¿verdad? Y no puede ser definitivo, no puede decir ya el control que tenemos de la enfermedad ya es definitivo. Quienes por este momento, por el momento en que se escribió este libro, estaban controlando la enfermedad de manera que no se presentara el síntoma. Cuando no se presenta el síntoma, se dice que el síntoma, que la enfermedad está en remisión, está en una remisión, ¿no? Para estas personas que estaban aquí, era una remisión, podemos considerar temprana, porque aquí tenemos otras fechas, tenemos el verano del 34, cuando Sigurd declara a Bill incurable. Tenemos el 34 también, cuando los grupos Oxford logran la sobriedad de un amigo de Bill. Ese mismo año Bill, ese amigo le cuenta la historia. El 34, Bill estaba hospitalizado y le pasó ahí algo raro que aquí llaman experiencia espiritual de vida, y en ese momento no fue la experiencia espiritual de vida, está equivocado. En el hospital estamos de 34, de diciembre del 34 a mayo del 35, Bill trabaja con otros adictos al alcohol, pero no logra que el síntoma se remita en ninguno de ellos. En mayo de 1935 se conocen
el doctor Bobby. Entonces, en 1935, el doctor Bob consume por última vez. Entonces va más o menos de 35 a 39, que es cuando se publica el libro. Que estas personas, las cuales se fueron incorporando poco a poco, porque el libro se empezó a escribir, nos dice aquí, en 1938, entonces no llevaba mucho tiempo sin que estuviera presente el síntoma. Entonces, el diagnóstico para estas personas podría ser que estaban en remisión temprana del síntoma. Para mantener la remisión temprana del síntoma, quiere decir que este síntoma llevaba un corto tiempo sin presentarse. El síntoma de esta adicción de consumo, no de proceso. Entonces, pero dicen ellos quienes nos hemos recuperado, lo que nos quieren decir que en ese momento, cuando esta página da testimonio de lo que estaba ocurriendo, había un poco más de 100 personas que siguiendo este camino, siguiendo ese camino que encontraron, estaban logrando mantener controlada su enfermedad, ¿no? de la adicción. Cuando nos hemos recuperado sabemos que no es algo definitivo, que la recuperación aquí no quiere decir curación, quiere decir control de la enfermedad, y que nosotros pretendemos que no esté el síntoma, pero por la eliminación de la causa. Acuérdense que la adicción está definida aquí como la negación inconsciente a vivir determinado tipo de emociones. Hicieron una junta hace rato, hablaron de qué era la enfermedad. ¿Sí hablaron de ello? ¿Mencionaron esto de la negación inconsciente a vivir determinadas emociones? ¿No? ¿Quién dijo? ¿Tú, José Carlos? Sí. ¿No lo dijeron? No, yo no me acuerdo de eso. Yo no me acuerdo de eso. Ajá. Me acuerdo de que negamos a vivir la vida tal y como es. Sí, no nos negamos a vivir los hechos. Acuérdense que las emociones no son producto de lo que vivimos, sino de lo que pensamos acerca de lo que vivimos, ¿no? ¿Tú dices que sí vieron eso, Tyson? Sí. Sí. Entonces la negación inconsciente a vivir un determinado tipo de emociones es lo que nos lleva a nosotros. Esta es una enfermedad cerebral crónica, es lo que nos lleva a nosotros a tomar como una necesidad primaria de supervivencia no vivirlas. Esto no es un proceso consciente, dice aquí un proceso inconsciente, algo de lo que no te das cuenta. Tú sin darte cuenta te estás negando a vivir esa emoción, y la forma en que pretendes negarte a vivirla es consumiendo. Pretendes que consumiendo no la vas a vivir. Acá, cuando hablamos de la enfermedad, partimos de un escrito que se hizo tomando dos frases que aparecen en el desglose del primer paso. Aparece la frase impotencia y la frase pérdida de las facultades de la voluntad. La impotencia, en el primer paso, que es la plataforma en la cual partimos al tomar conciencia del problema que tenemos, es admitimos que éramos
impotentes, ahí ponen ante la sustancia, pero no es ante la sustancia, ante el consumo de la sustancia. ¿Qué quiere decir que somos impotentes ante el consumo de la sustancia? Que no podemos no consumir. Esto se aclara, esto aparece, compañeros, en el capítulo 2. Acuérdense que es muy necesario que estemos familiarizados de que menos con las partes vitales de esto, y no nos bastará esto, tendremos que obtener un desarrollo mucho más grande. Pero acá nos dice cuántas veces han dicho, aquí dice, nos han dicho, cuántas veces las personas, porque eso lo dice una persona que no es adicta, porque no todo el que consume es adicto. Una persona que no es adicta puede decir, yo puedo consumir o no consumir. Para mí no es un hecho de vital importancia. Para mí el consumo no es la manifestación de atender una necesidad primaria de supervivencia, para el que no es adicto. Para el adicto es la manifestación de cómo se atiende una necesidad primaria de supervivencia. Entonces, ¿cuántas veces alguien que no sea adicto podrá decir, yo puedo consumir o no consumir? Yo creo que ustedes conocen muchas personas para las cuales el consumo no tiene la misma importancia que para... Y aquí mismo nos hacen una clasificación, nos hablan de los consumidores moderados, ¿verdad? Nos hablan de los consumidores excesivos. Los consumidores moderados, en primer lugar, tienen poco interés en estar consumiendo y tienen poca dificultad para no consumir. Luego tiene el consumidor excesivo, que aunque le cueste trabajo y aunque pueda dañar su salud y todo esto, si encuentra alguna razón para dejar de hacerlo o para hacerlo con moderación, todavía puede acudir a su voluntad. El deseo de dejar de hacerlo en ellos sí tiene el resultado de que lo dejen de hacer. Pero en el verdadero adicto, el más vehemente deseo de dejar de consumir resulta totalmente infructuoso. Si yo les pregunto, ustedes ya no desean consumir o ya no desean incurrir en la conducta que es manifestación de la enfermedad, si hablamos de comedores compulsivos, ahora hay un montón de grupos, ¿verdad? Adictos al trabajo, adictos a montones de cosas. También están los adictos al juego, los ludópatas. Tu deseo de no incurrir en la conducta que manifiesta tu adicción no te va a servir. El más vehemente deseo de dejar de incurrir en la manifestación, en el síntoma de la enfermedad, resulta totalmente infructuoso. Con desearlo no lo vamos a lograr. Con desearlo no lo vamos a lograr. Aquí llegamos a la conclusión de algo que dice, nadie sana, entendiendo que cuando digo la palabra sana no me estoy refiriendo a que nadie se cura, sino que nadie controla su enfermedad siendo el mismo. ¿Verdad? Tiene que cambiar por completo. Bueno, entonces cuando nos dicen que nos hemos recuperado, se están refiriendo al hecho de que en ese momento esas personas estaban manteniendo controlada su enfermedad de forma que no estaba presente el síntoma, es decir, no estaban consumiendo. Cuando en una enfermedad no está presente el síntoma,
se dice que el diagnóstico es que está en remisión temprana. Ya vimos que era un periodo corto todavía que llevaba, ¿no? Remisión temprana de la enfermedad. Entonces dice aquí, ¿estamos controlando qué? Y acá nos dicen, una enfermedad que se caracteriza por un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. Sí. Ahorita que preguntaba si veíamos esa parte, la veíamos tal vez con otras palabras cuando decimos para sobrevivir a esto que está tan, ¿verdad? Consumo. O sea, las circunstancias nos llevan a consumir, pero no eran las circunstancias, porque cambiaban y seguían de la misma forma. Ahorita que ya no tomas así, ya con las palabras pues, más compañeros, es algo con lo que ahorita en la pregunta que hacías de lo de recuperado, ¿verdad? Al final también dije esta parte, ¿no? De que la recuperación de hoy para hoy, mañana la de mañana. O sea, nada más cambian las palabras. Por eso cuando dices que no nos perdamos en las palabras, porque muchas veces podemos confundirnos. Sí. Es algo por lo que sí alcanzo a ver también en mí, porque muchas veces una palabra no puede confundir. Y siempre se lleva a lo mismo. Sí. O sea, de esta enfermedad nunca es incurable. Antes lo que se creía que era incurable, compañeros, era la dependencia física. Esta es una dependencia psicológica y dependencia física. Antes, por lo que se mencionaba que era dependencia incurable, era la dependencia física, pero también la dependencia psicológica es incurable, ¿no? Entonces, Marino, ¿qué pasó? Una pregunta. En esa parte donde dice, hemos perdido las facultades de la voluntad, ¿se está refiriendo en específico a que la otra definición podría ser la que trae el libro, que a pesar de las circunstancias, no, eso no es? Esa es otra definición que nos señala otro rasgo de esto. La pérdida de las facultades de la voluntad quiere decir que no es tu voluntad la que determina que consumas, ni va a poder ser tu voluntad la que determine que no consumas. Vamos a ir viendo algunas partes del libro. Padrino, es cuando dices que, cuando dice uno que yo elegí ir a consumir, que yo fui el consumo para el adicto no es una elección. El adicto ha perdido la capacidad de elegir no consumir. Eso que lo estoy diciendo, cuando uno empieza a conocer de eso, es como no, yo elegí, yo decidí, yo me dirigí hacia allá. Tendríamos que regresarnos al momento ese en que tú crees que estás decidiendo, porque es una elección cuando tú puedes optar por varias alternativas, por hacerlo o no hacerlo. Y ahí, en ese momento, si vemos la cuestión, no te quedaba otro, no podías haber seguido otro camino, porque lo que pasó es que tú secuestraste las facultades de tu cerebro para que manejara la negación inconsciente como una necesidad de supervivencia. Y tú pretendiste, aquí dicen, esta negación inconsciente se explica porque ante la mentira de que es posible, escapar, o sea, no vivir esa emoción, el cerebro maneja esto como si fuera para nosotros una necesidad de supervivencia, el no vivirla. Aquí dice, es nuestra forma de protegernos, es un proceso inconsciente necesario para la supervivencia en determinadas circunstancias. Esto no pasa por todos nuestros razonamientos, sino que automáticamente nosotros lo que tenemos es una enfermedad cerebral crónica, nuestro cerebro está mal, ¿verdad? Entonces dice aquí, lo maneja como una necesidad primaria de supervivencia, y todas las necesidades primarias de supervivencia se manejan igual.
no los maneja la parte racional del cerebro, porque para las necesidades primarias de supervivencia no hay tiempo de razonar, ni de pensar, ni de nada. Las maneja la parte que maneja las emociones, la amígdala, ¿verdad? Y no es un manejo mediante pensamiento, ¿verdad?, sino mediante bioquímica cerebral. Surge un mandato bioquímico que equivale a una urgencia inaplazable de consumir con motivo de sobrevivir a esto. Si lo comparas con otras necesidades primarias de supervivencia, por ejemplo el alimentarte, cuando tú no te estás alimentando, tú no piensas que tienes que comer o algo así. Te manda el cerebro un mandato bioquímico, la urgencia de que tienes esa necesidad, que la satisfagas, y una vez satisfecha te manda una señal de algo. En nuestro caso, por una cierta situación, tenemos descompuesto este mecanismo, porque ante algo que no es una necesidad primaria de supervivencia, porque las emociones se viven y pasan. Las emociones son dones de la vida, compañeros. Todo tipo de emociones, las emociones fáciles, las emociones difíciles, todo tipo de emociones son dones de la vida. La vida está hecha de muchas cosas. Y entonces, en ese sentido, al elevarlo a una necesidad primaria de supervivencia, estamos enfermos. Ahora, al no poder interrumpir el consumo, ese ya es por la dependencia física que se ocasiona, del cual nos habla la opinión del médico, que es el que contribuye con esto de explicarnos cómo se desarrolla la pérdida del control de la cantidad que consumes, que también se le llama dependencia física, alergia orgánica. Todos esos nombres significan lo mismo. Bueno, ahora acá, de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable, para eso se necesita vivirlo, y llegas tú a sentir que no es un problema de salud. Muchos de nosotros acudimos en busca de ayuda a las personas que se dedican a tratar los problemas de salud, que son los médicos y esas cosas. Algunos se le ocurrirá por ahí ir a esas personas, pero aquí mismo nos van a explicar algunos que se dedican a atender los problemas de la salud desde el punto de vista de conocimientos técnicos, que ellos no pueden atender nuestro problema. Pero este hecho de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable suena fuerte, pero ahorita ya, por ejemplo, Lego ya lleva unos meses en remisión, Willy lleva un poquito en remisión, Tyson ya lleva más tiempo en remisión, Víctor lleva también un tiempo breve, Rubén un poco más, el compañero que acaba de llegar creo que lleva también poquito tiempo en remisión del síntoma, José Carlos un poquito más, pero el chiste, Alejandro, tú logras periodos de remisión y luego... En esa parte que estás hablando ahorita, ¿qué puede hacer algo concreto? ¿Qué puede determinar el hecho de la remisión temprana y la remisión tardía? No, la estás confundiendo con la supresión. La supresión. No, la supresión es otra cosa. Ahorita decías la remisión temprana. Ajá. ¿Cuál es la otra? No, pues la remisión que ya lleva temprana, cuando lleva poco tiempo, un poquito más largo ya. Y lo que buscamos es una remisión sostenida. Una remisión sostenida, permanente, porque lo que buscamos es que ya no se presente. Pero no es el tiempo el que lo determina, sino el trabajo que se vaya. No, eso es lo que lo puede. Eso es lo que necesitas para que el tiempo se prolongue, ¿verdad? Y lo que necesitas es eliminar la causa, porque no solo pretendemos no consumir, sino estar bien. ¿Verdad? Hay gente que sin estar consumiendo no está bien con la vida. Hemos visto los grupos que vienen aquí a compartir, hemos visto, no pueden manejar bien sus asuntos, no consumen pero no están bien. Ahorita también veíamos esa parte, tal vez con otras palabras, cuando dice la literatura,
para estos consumidores es la abstinencia. Sí. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? A través de una transformación. Por ejemplo, veamos esa parte de las promesas, que no es algo que nos van a dar así con una varita mágica, sino que tenemos que trabajar para obtenerlo. Por eso es lo que acabas de decir, vamos en remisión y un poco más tiempo, otros menos, que va llegando y así estamos en esa remisión. Entonces lo que buscamos es no llevarnos esa primera copa a través de una transformación, eliminando lo que es la causa. Sí, y ¿cómo se elimina la causa del inicio? Dejando de producir las emociones que nos neguemos a vivir, ¿verdad? Dejando de producir esas emociones. Para dejar de producir esas emociones, en donde acostumbramos a movernos en el plano físico, mental, condicionado, nos explica la sabiduría perenne o el halcón de sabiduría de la humanidad, que en ese plano la vida siempre es sufrimiento. Es una de la primera de las 4 nobles verdades de Buda. Yo, para tú ahorita mejor estimar, por ejemplo, hablé un poquito de lo que necesitamos, por ejemplo, en general, en la tradición, un Dios amoroso, o sea, ver un Dios de amor, ¿verdad? Que es el que está presentando el fuego, porque la vida va a presentarnos, o sea, la voluntad de Dios está surgiendo. ¿Quién decide tomar la buena o mala? ¿De quién es la decisión? Mía. Y entonces necesito un Dios amoroso, saber que siempre está dando lo mejor, lo bueno, lo que necesito. Sí. Para que ocurra esa transformación, ¿no? de no estarme negando a lo que va presentando la vida. Sí, necesitamos tener una confianza absoluta, que es lo que vamos a sustituir la palabra fe, porque fe es que yo les pregunte que si ustedes creen en algo. Cuando llegaron aquí todos, la mayor parte creían algo porque pues creen en Diosito y porque vienen por sus familias, pero en la forma en que reaccionamos ante lo que vivimos se está demostrando que esa fe no es una confianza. Por eso dice nuestra literatura, si no se refleja esa fe en cómo te sientes o en cómo actúas, es letra muerta, no significa que no hay fe. La lectura del día de hoy, del pensamiento del día, nos dice, en Alcohólicos Anónimos no entramos en discusiones teológicas, pero al transmitir el mensaje tratamos de explicar el sencillo modo de la vida espiritual, como la fe en un poder, cómo la fe en un poder superior puede ayudar a vencer la soledad, el temor, la ansiedad, cómo puede ayudar a convivir con las demás personas, cómo puede hacer posible elevarse sobre el dolor, la lástima y el desaliento, cómo puede ayudar a vencer los deseos por las cosas destructivas. He alcanzado yo una fe sencilla y efectiva, una confianza, ¿verdad? Una confianza en el que está a cargo, sabe lo que hace y aparte actúa a nuestro favor. Una confianza que no es disminuida, es una confianza absoluta, que no es disminuida por lo que nuestro pensamiento opine de los contenidos que nos toca vivir. No obstante el éxito o el fracaso mundano, ¿no? Eso lo que cataloga algo como éxito o fracaso mundano, que el éxito mundano no es el éxito que buscamos. Nosotros buscamos el éxito espiritual, que es el éxito que tiene valor. No obstante el éxito o el fracaso mundano, no obstante la pena, el dolor en inglés se dice pain, pena, o la alegría, no obstante la enfermedad, o aún la salud, ¿no? O aún la muerte,
Una vida de interminables posibilidades puede ser vivida si estamos dispuestos a continuar nuestra transformación, siguiendo un mapa que nos va dando ciertos indicadores de lo que queremos lograr. Eso se reduce a lo que dice aquí 12 pasos. Esta es una psicoterapia espiritual, porque acá en el capítulo 4, compañeros, nos dice, si cuando deseándolo honestamente te das cuenta de que no puedes dejarlo, el consumo, y ahora también falta que tengamos la capacidad para desearlo honestamente. ¿Quién lo ha deseado de verdad? Y sabemos, en otra parte nos dice, el más vehemente deseo de dejar de consumir resulta totalmente infructuoso. Si cuando deseándolo honestamente, no nomás decir que lo deseas porque te dicen, no, pues ya no chingues, cabrón, no, pues yo ya no quiero. No, pero si cuando tú por dentro lo estás deseando honestamente, te das cuenta que no puedes dejarlo. O si cuando consumes tienes poco control de la cantidad que consumes, probablemente eres adicto. Si este es el caso, tú puedes estar, aquí dice, sufriendo, experimentando una enfermedad que solo puede ser vencida. Aquí ponen unas palabras, pero esa palabra nos va a perder. Dice palabra experiencia espiritual. Esta frase aparece su significado en varias otras partes. Aparece su significado aquí en el capítulo 2, compañeros, cuando dice hay una solución. Aparece el significado de experiencia espiritual. Aquí dice, el hecho grandioso es este y nada más. Que hemos tenido experiencias espirituales profundas y efectivas. Acá está el sello. Y acá, olvídense de la palabra, lo que importa, o de la frase, lo que importa es el significado. Un cambio revolucionario, un cambio grande, radical en nuestra actitud ante la vida, ¿verdad? Buscando todo lo que está escrito aquí en nuestra actitud ante la vida, acordándonos de cualquier cosa que esté aquí. Dice en el número 1 de cómo lo ve, y dice, creían que las circunstancias los impulsaban a consumir. Acá más adelante nos dice, estábamos desadaptados de la vida. ¿Cuál era nuestra actitud ante la vida? Estar esperando que la vida, ¿verdad? O estar necesitando que la vida se adaptara a nosotros, en lugar, sin comprender que es uno el que se adapta a la vida, que la vida no se va a adaptar a ti. Si tú esperas que la vida se adapte a ti, pues lo puedes esperar sentado, pero ya después de sentado lo vas a esperar tirado, ¿no? Ni siquiera sentado. Padrino, es por ejemplo también cuando nos preguntaste una vez, cuando dice el libro, muchos nos aferramos a nuestras viejas ideas y el resultado fue nulo, que por lo menos debo de preguntarme a qué viejas ideas sigo aferrado. Sí. Sigo aferrado. Sí. Fíjense, este libro está escrito por personas que experimentaron y que están experimentando lo mismo que nosotros. Un adicto o se encuentra en la actividad adictiva o se encuentra intentando
la salida de su situación. Este libro se va a llamar La Salida. ¿Ya? Entonces lo que dice aquí este libro, no debemos, cuando lo veamos ahí, no debemos decir, puta, pues esos cuates sí que estaban jodidos, ¿no? Debemos tomar este libro sintiendo que lo están diciendo de nosotros. Cuando dice en el capítulo 5, como dijo ahorita Tyson, algunos de nosotros tratamos de aferrarnos a nuestras viejas ideas y el resultado fue nulo hasta que nos deshicimos de ellas sin reserva. Ahí hay una cuestión lógica. ¿Está siendo el resultado nulo? ¿Qué quiere decir? Que nos estamos aferrando a algunas ideas de las cuales nos debemos deshacer. Hay cosas que no tienen ni que buscar. Dice, un cambio revolucionario en nuestra actitud ante la vida, hacia nuestros semejantes, en nuestra actitud entre unos y nosotros, unos y otros, hacia el universo de Dios. El hecho central en nuestras vidas es actualmente la certeza de que nuestro Creador ha entrado en nuestros corazones y en nuestras vidas en una forma ciertamente milagrosa. Todo esto es metafórico, son palabras. Dice, nuestro Creador ha entrado en nuestros corazones. No es que nuestro Creador haya entrado aquí en el corazón. Es acá en el apéndice 2, ¿qué dice? Dice, la conciencia de Dios, darte cuenta de que Dios está. Entonces, por eso no es tan sencillo esto, compañeros. Por eso hay que meterle ganas a esto. Los cambios que debemos de lograr. Aquí tenemos algunas ventajas de nuestro proceso de tratamiento, compañeros, que nos pudieran creer que ya está logrado. Acá tenemos de alguna forma un organizador externo, lo cual hay que internalizarlo, lo que me estabas diciendo tú hace rato, Willy. Aquí la cuestión es llevarnos puesto el cambio que vamos obteniendo aquí, que así como nos comportemos aquí, ya nos comportemos y nos sintamos en cualquier parte. Ahora, nuestro proceso de tratamiento tiene varias etapas. Está la adaptación, cuando uno se adapta a vivir en este es un tratamiento residencial, con una terapia, no llega a ser la terapia intensiva de los grupos de terapia intensiva que hay por allá, donde tienes juntas pues, todo el día, toda la noche, hijo. Pero sí debe ser intensiva en cuanto no das juntas, pero sí la práctica de esto debe ocupar todo tu tiempo. Otra de las ventajas de nuestro proceso es que es un medio seguro. Acá cuando nos dice que es un medio seguro, compañeros, nos dice, facilita el proceso de tratamiento ya que no están presentes teóricamente la disponibilidad de sustancias. Es teóricamente, porque para el adicto que no estén presentes la disponibilidad de sustancias es algo difícil de lograr también, porque busca la forma de cómo estén presentes, ¿verdad? Pero otra cosa muy importante, los problemas y conflictos de su vida diaria, ni la exposición a un medio adverso provocado por su adicción. Adverso provocado por su adicción cuando la gente, su medio, piensa que este es un problema de comportamiento. Es cuando te llegan a decir, o me llegaron a decir, pues el que por su gusto muere, que lo entierren parado. Si por tu gusto estás así, pues ya que puedo hacer yo, cabrón, ¿no? Si tanto te gusta. Y no comprenden que no es por nuestro gusto, no es por nuestra voluntad. Entonces todas esas cosas las tenemos que ir entendiendo. Entonces aquí hay una definición de lo que significa la experiencia espiritual, que no es más que un cambio, una gran transformación. Podemos encontrar otra. Aquí mismo en el capítulo 2 dice,
cuando le preguntan al doctor Jung si hay alguna excepción, el doctor Jung no conoció el trabajo de esta organización hasta después. Tuvo alguna correspondencia con Bill y todo esto, pero pues el doctor Jung atendió a otro personaje que fue importante aquí, que fue Raúl Ardache, el que ayudó a él a que tuviera un tiempo de remisión que no logró sostenerse. Él recayó, ¿no? Pero el doctor Jung, hay acá otro psiquiatra que me dice que fue en el consultorio del doctor Jung donde nació todo ese problema, ¿no? Hubo muchos profesionales de la salud y todo esto que intervinieron. Ya vimos en el folleto de 3 charlas a sociedades médicas que AA no es un invento ni nada, es una síntesis, se juntaron muchas cosas. Es más, dice ahí que aquí no vas a encontrar nada absolutamente nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo explica el doctor Jung respecto a lo que antes era excepcional? Ahora que ha surgido esto, sigue siendo excepcional, tal vez menos excepcional, pero sigue siendo excepcional. Si tú quieres medir los índices de recuperación, no los puedes medir en un momento, ¿verdad? Porque, por ejemplo, habíamos platicado que había que durante tanto tiempo se juntaron tantos y luego, pero que después muchos de esos han logrado. Otro terapeuta nos explica que esto es como la puerta revolvente, ¿no? Donde va entrando uno y saliendo y entrando y saliendo hasta que eventualmente te quedas, o algunos ya no tienen la oportunidad de quedarse y ya siguen por allá, ¿no? ¿Cómo maneja esto? ¿Cómo maneja ese cambio, esa transformación? Desechadas las ideas, aquí dice repentinamente, yo le quito la palabra repentinamente porque en el apéndice 2 nos dice que es un proceso gradual de las que el psicólogo William James llama de la variedad educacional. Entonces le quito la palabra repentinamente. Desechadas las ideas, emociones, ¿te acuerdas que las emociones son producto de las ideas que tienes tú respecto a lo que vives, o tu escala de valores, o respecto a lo que es la vida? Este caso particular nuestro nomás es un caso particular de un caso general que vive toda la humanidad, ¿no? Toda la humanidad, al tener una idea errónea de lo que es la vida, ¿no? En alguna espiritualidad errar en el blanco de lo que es la vida, en griego se dice pecar, ¿verdad? En las fuentes de sabiduría cristianas y todo eso, a eso se le llama el pecado original. Acá cuando nos hablan de los defectos de carácter, ¿dónde está el de los defectos de carácter? Ahí viene. ¿Ahí viene? Los defectos de carácter usaron un catálogo que era el de los pecados capitales, ¿no? Un catálogo de algunas formas erróneas de ver lo que es la vida según la importancia que le des en eso a la vida, de buscar por ahí la felicidad. Ahí te ponen la gula, la lujuria, la pereza, la ira, formas enormes de ver la vida. Bueno, entonces están las ideas, emociones y actitudes que dirigieron la vida de estos hombres. Un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos empezó a dominarlos. Ese conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos, ¿de dónde surge? Eso surge de algo que nos dicen acá, compañeros, que les estaba leyendo. Dicen, tú puedes estar teniendo una experiencia que solo puede ser vencida por un cambio. Pon la palabra experiencia espiritual, pero hay que saber lo que eso significa. Desechar ideas, emociones, un cambio revolucionario, un cambio muy grande en tu actitud hacia la vida. Ya no estar esperando que la vida se adapte a ti,
un montón de cambios que tenemos que lograr. Dice, estar condenado, aquí sea una muerte por alcoholismo, y no se refiere al momento en que dejes de respirar, que también va a pasar, o que te vuelvas loco, ¿no? Sino se refiere a la vida que lleva a un adicto, que no se le puede llamar vida, o vivir sobre una base espiritual. No son alternativas fáciles de encarar. Cuando hablamos aquí de que tenemos que cambiar y tenemos que dejar de estar pensando en nosotros y pensando, ¿no?, que tenemos que tener tolerancia, puta, eso está cabrón, ¿sí? Pero está mucho más cabrón seguir como estamos, compañeros. Y ahí es donde tú tienes que darte cuenta de que como estás, no estás bien, güey. Estás inquieto, irritable y descontento. ¿Por qué? Porque está pasando esto. Pues al ratito pasa lo que tú, ahorita te molesta que esté pasando esto. Cuando ya deja de pasar eso y sería para que no te molestara, tú sigues inquieto, irritable y descontento. Esa es la enfermedad, compañeros. Entonces dice, teníamos que encontrar una base espiritual para la vida, o de otro modo atenernos a lo que sucediera. Por otro lado, en la literatura dice, llegar al amargo fin, borrando lo mejor que se pudiera de la conciencia todo lo que te iba a tocar vivir, ¿no? Bueno, entonces aquí dice, ese es el prólogo, ¿no? Acá viene la opinión del médico. Este cuate nos habla aquí de a fines de 1934, que fue cuando estuvo internado. Dice, en el transcurso de su tercer internamiento, ya había estado internado ahí 2 veces antes con este doctor. Era el Hospital Taos, un hospital nacional para la atención de las adicciones. En el curso de su tercer tratamiento adquirió ciertas ideas de un posible método, de un posible camino para encontrar la salida de su situación de impotencia, de no poder no consumir, coma, y que por ese motivo nuestra vida se había vuelto ingobernable, en español inmanejable, en inglés, y según nuestra guía autodiagnóstica, que no nos podíamos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida, que no podíamos cuidar nuestra salud. De las áreas de vida interna está el área física, el área mental y el área espiritual. Nomás voy a nombrar el área física, que no podíamos cuidar nuestra salud. En primer lugar, estábamos consumiendo cosas que son dañinas para la salud. Aparte de que no atendíamos, no nos atendíamos con los doctores. Entonces, si dejando eso, es muy difícil cuidar la salud, que ya entra dentro del segundo objetivo de la recuperación. El primer objetivo de la recuperación es lograr la abstinencia del consumo, la abstinencia sostenida, ¿verdad? Que dice aquí, remisión de los síntomas de la enfermedad relativos al consumo. Y el segundo objetivo es revertir los efectos nocivos, corregir todo el daño que le ha hecho a tu vida la actividad adictiva. Aquí te lo dicen, incrementar el bienestar físico, mental, espiritual y social, ¿no? Acá eso te lo expresan, que cuide su cuerpo y procure tener una buena salud. Ya no es mucho lo que podemos hacer, ya no es mucho lo que podemos hacer. De los 2 objetivos siempre hay que estar centrado en el primero, en lograr mantener la abstinencia. Y como no estamos curados, porque es una enfermedad incurable, nos dice en la página 78 que lo que tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia. El primer paso, admitir que somos impotentes ante el consumo y que no nos podemos hacer responsables de la necesidad de nuestra vida, es admitir que estamos desahuciados, admitir que tenemos una enfermedad de la cual no vamos a poder salir. Es el desahucio.
Entonces en la página 78, compañeros, nos dice: es fácil descuidarnos en la atención de nuestra enfermedad, que es un programa espiritual de acción, y dormirnos en nuestros laureles. Si lo hacemos, estamos buscando dificultades, porque el consumo es un enemigo sutil. No estamos curados de la adicción. Lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria de nuestra existencia, que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Acá te ponen otra frase, que si la oyes así: mantenimiento de nuestra condición espiritual, ¿no? Por ejemplo, si te dijeran que mantenimiento de tu condición física, pues con que salgas a correr todos los días, ya eres un chico lagartijas. Pero ¿qué entiendes tú por mantenimiento de tu...? Entonces aquí de adelante te lo explican, por eso hay que saber leer esto. Te explican: cada día es un día en el que tenemos que llevar la visión de la voluntad de Dios, aquí dice, a todos nuestros actos, a todo lo que vivimos y a cómo actuamos, cuáles son nuestras actitudes ante lo que vivimos. Mantener la libertad espiritual, la última de las libertades humanas, la que nadie te puede quitar. Tu actitud frente a las circunstancias, cualesquiera que sean las circunstancias. ¿Cómo? Y aquí te dicen, ¿en qué? Te lo dicen de otra forma: ¿en qué consiste el mantenimiento de tu condición espiritual? ¿Cómo puedo servirte mejor? Yo estoy aquí para que el divino propósito se despliegue, y esa es mi importancia. No está el universo para que mi propósito se realice. Yo no estoy esperando que la vida se adapte a mí. Yo sé que la vida es la que me vive a mí. Ya olvidé todas esas cosas del humanismo y de que el hombre es el arquitecto de su propio destino, y de que para la ciencia no había imposible, y que aquí ya se presentó algo en lo que no funciona. ¿Cuál arquitecto de su propio destino? El albañil, y eso si le va bien, si va haciendo las cosas de determinada manera, según esto que dice aquí. Y entonces yo, ante todo lo que vivo, debo preguntar: ¿cómo puedo servirte mejor? Yo sé que estoy aquí para servir, no para que se me sirva, para dar, no para obtener. Entonces, cuando yo digo un cambio revolucionario, ¿ya están de acuerdo en que sí es revolucionario? ¿O se les hace poco cambio este? Porque si no, buscamos más datos más cabrones. Se hace tu voluntad, no la mía, y eso a mí no me causa ningún conflicto, rebeldía ni resistencia. Yo no me resisto a lo que es la práctica espiritual esencial, la aceptación de lo que es. Ese es el tercer paso. Nada de que decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad en manos de Él. Nos damos, no es una concesión, no es un darle chance, estamos reconociendo un hecho. Nuestra vida está en sus manos, pues. Y más me vale que mi voluntad coincida con lo que Él va a determinar, porque si no va a surgir la frustración. Y yo soy intolerante a la frustración y a la lactosa. Bueno, entonces aquí nos narra este cuate que acerca de Bill, esto que está diciendo aquí lo dice de Bill, que como parte de su y en el transcurso, como parte de su rehabilitación, empezó a dar a conocer sus conceptos a otros adictos, inculcándoles la necesidad que ellos a su vez hicieran lo mismo con ellos. Aquí empezó a aplicar, cuando se resumen hace poquito leímos la primera de las 3 charlas a sociedades médicas, que se llama Conceptos Básicos. Ahí los pasos se resumen en 5 conceptos básicos. Y el quinto concepto básico era el trabajo con otros. No irnos a poner a trabajar los grupos, no. Mostrarle a los demás nuestro cambio, ¿no? Aprovechar la oportunidad
para dejar de estar martirizándonos con nuestros problemas, entre comillas, porque a estas alturas todavía no sabemos que no tenemos problemas, aunque creas que los tengas. Y nosotros ya obtuvimos una identificación como personas que tenemos un chingo de problemas. ¿Quiénes somos nosotros? Pues personas que tenemos un chingo de problemas, es lo que más nos caracteriza. Personas que sufrimos un chingo, ¿no? Nos dice, la actitud negativa de siempre me seguía a todas partes. Una actitud negativa es la marca de fábrica de la adicción activa. Todo lo que nos pasaba era culpa de algo o alguien. Echarle la culpa a los demás de nuestros defectos se había convertido en un arte. Ya estar aquí trabajando esto de buscar la salida, aquí en recuperación, una de las primeras cosas que nos esforzamos en desarrollar es una nueva actitud. Cuando reemplazamos nuestra forma negativa de pensar por principios positivos, la vida se hace mucho más fácil. Así como durante la adicción activa nos fastidiaba una actitud negativa, con frecuencia también nos sigue a las salas de aquí de los grupos de ayuda mutua. ¿Cómo podemos corregir, empezar a corregir nuestras actitudes? Vamos a procurar poner unas cortinas aquí mismo, no se les olvide. ¿Ya se dieron cuenta que el don de la escucha es un don raro? Está cabrón, ¿verdad? Yo estuve en un anexo donde había un compañero, ¿no? Que pasaban las moscas y las agarraba así con la mano. Neta, parece que así estamos nosotros, viendo qué chingada mosca podemos agarrar, ¿no? Te vi con la intención de agarrar una mosca. Dice, ¿cómo podemos empezar a corregir nuestras actitudes modificando nuestras acciones? Podemos empezar a ver cómo hablamos antes de abrir la boca, no hacemos algunas preguntas sencillas. Bueno, aquí yo lo que les quería decir es que vamos a hacernos responsables de nuestro estado emocional. Vamos a dejar de identificarnos con el papel de víctimas. Vamos a dejar de decir que nosotros estamos mal porque los demás están mal. Aquí ese es el mundo que te gusta decir. Una parte demasiado grande de mi vida ha sido utilizada en meditar acerca de las faltas ajenas. Esta es una de las formas más sutiles y perversas de la autocomplacencia que nos permite permanecer cómodamente ignorantes de nuestros propios defectos, de nuestras formas erróneas de ver las cosas. Con demasiada frecuencia se nos oye decir, pues sí, ¿cómo quieren que esté bien aquí? ¿No? Aquí lo que buscamos es la libertad, no quedar a merced de lo que pasa, de los contenidos de la vida, de los contenidos del momento, ni de las actitudes de los demás. Yo ya no puedo decir que estoy mal por causa de que, pues ¿cómo quieren que, están ustedes como están? ¿Cómo quieren que yo no esté mal, güey? Eso nos lleva a consumir, compañeros. Entonces aquí uno se busca de la libertad, ¿no? Entonces aquí empezó a dar a conocer sus conceptos del trabajo. No desaprovechar esta muy necesaria oportunidad de dejar de estar metidos en nuestros problemas, porque somos solo problemas también, ¿no? Y por eso dice, nuestras mismas vidas dependen de la constante preocupación que tengamos por las necesidades de otros. La compasión implica no solamente pensar en los demás y querer hacer algo por ellos, sino además poner en efecto esas buenas intenciones. Pensar en los demás. ¿Qué significa si yo logro pensar en los demás? Que estoy logrando, aunque sea por un momento, dejar de pensar en mí mismo. El egocentrismo y la autoobsesión están cabronas.
Dice, es una muy necesaria oportunidad de olvidar nuestros problemas, entre comillas, cuando todavía creemos. Tú no tienes problemas aunque creas que lo tengas. Acudiendo a lo que se necesita para la construcción de una base espiritual para la vida, tú debes de estar convencido de que no tienes problema. Que el único problema, el problema del día, ¿verdad?, es el despertar de la humanidad a la divinidad que lleva dentro. Dice aquí, es una muy necesaria oportunidad de olvidar nuestros problemas ayudando a otros a solucionar los suyos. Esto, lo que les dije de la compasión, es la definición que da el Dalai Lama de compasión. Y el Dalai Lama le da valor a las religiones. Uno de los más grandes valores que le da la religión es que pueden favorecer la compasión. Luego nos dice, la bondad de nuestras vidas, nuestras mismas vidas, lo buenas o lo malas que sean, dependen de nuestra constante preocupación por otras y de la manera en que podamos satisfacer nuestras necesidades. Eso es una oportunidad muy necesaria de dejar de pensar en nosotros mismos. Más abajo dice, ¿acaso es necesario decir algo más? Los que todavía no alcanzan los que todavía, acordémonos que es un mito que la humanidad ha alcanzado su máximo grado de desarrollo, es una mentira. El desarrollo preconvencional, el desarrollo convencional o personal que te dan en tu familia, que te dan los medios de comunicación, que te dan las universidades, los doctorados y los posgrados, no es el más alto grado de desarrollo. El más alto grado de desarrollo va por el camino del crecimiento espiritual. Y entonces dice, ¿acaso es necesario decir algo más? Los que todavía tienen un grado de desarrollo no muy avanzado, los pueriles, trabajan en beneficio propio, y los que ya se están dando cuenta cómo funciona este desmadre, pero para darse cuenta, puta, hay que ir contra la lógica mundana. Ya vieron el que vino el domingo cómo se defendía de que no era lógico esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? ¿Cómo que si no doy se me acaba? Sí, mijo. Ahorita que decía esa parte de pensar en los demás, aquí tengo que hacer una pausa, ¿no? y reflexionar si realmente estoy pensando en los demás o en mí mismo todavía, porque es una parte con la que muchas veces estuve conflictuando, porque el pensar en los demás, pues estaba pensando en mí, y no era pensar en los demás realmente, ¿no? Entonces seguía clavado en el egocentrismo, en la parte enferma. Entonces allí cuando empiezo a hacer una pausa y empezar a hacer este autoanálisis, pues me empiezo a dar cuenta que sí, definitivamente estaba pensando en mí nada más. Entonces tiene que ser cambiado para un pensamiento ya genuino, o sea, algo verdadero, de estar pensando. Sí, que no haya autoengaño ni nada de eso. Acá en el paso de esos compañeros nos dicen, criticamos en una forma constructiva a alguien que lo necesitaba cuando en realidad estábamos tratando de ganar una discusión externa, y si no estaba presente el interesado, creíamos que lo estábamos haciendo para tratar de que otros lo comprendieran, cuando en realidad lo estábamos rebajando para sentirnos superiores. Algunas veces queríamos a seres queridos con un pretexto de enseñarles una lección, y la realidad era que queríamos castigarlos. Estábamos deprimidos y nos quejábamos de que nos sentíamos mal, cuando en realidad queríamos que nos compadecieran. Ese extraño rasgo mental y emocional, este deseo perverso de disfrutar un motivo malo por uno bueno, es muy común en los actos humanos, ¿no? Lo autoengaño, ¿no? El motivo, ¿cuál es el motivo? Porque ahí es donde nos dirá si nos estamos liberando de estar pensando, a través de pensar en los demás, estar pensando en nosotros mismos, ¿no? Es ver por qué motivo. Y el motivo es por el bienestar de los demás. Sí hay que tener cuidado en esto, pero dicen aquí, los que ya se dan cuenta trabajan en beneficio de los demás. Basta fijarse en la diferencia entre ambos, se les va a ver a simple vista.
Y de los que ya se dan cuenta trabajan en beneficio de los demás, porque el beneficio de los demás es el mío, compañeros. Porque cuando los demás obtienen bienestar, yo obtengo bienestar. Estamos en un todo, ¿no? Todo esto se va estudiando poco a poco y se va comprendiendo. Si no cambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no alcanzaré la condición de darme cuenta, aquí de despierto, de Buda, y no tendré verdadera alegría. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La autoobsesión, acá en este libro dicen que la raíz de nuestra enfermedad es el egocentrismo. Y tenemos otra literatura de ayuda mutua, que es la de Narcóticos Anónimos. En Narcóticos Anónimos al egocentrismo le llaman autoobsesión. Y yo les pregunto algunas cantidades muy sencillas de determinar. ¿Qué porcentaje del tiempo piensan en ustedes mismos y qué porcentaje del tiempo piensan en los demás? Ese es un parámetro sencillo. Otro parámetro sencillo. ¿Qué porcentaje del tiempo están en el presente y qué porcentaje del tiempo están o en el pasado o en el futuro? ¿No? Entonces, aquí nos dice, le pidieron al doctor Silworth que escribiera algunas líneas, las acabó de escribir, pero después amplió sus ideas y dice, en esta confirma que los que hemos sufrido la tortura de la actividad adictiva, la actividad adictiva es como una tortura, ¿no? Pero para eso hay que llegar al punto de darse cuenta que es una tortura, ¿no? Porque aquí nos señalan que todo es cosa de tiempo, que la vida es generosa y te está enseñando. Acá nos dice una de las cosas que estaba yo viendo acá. Aquí nos dice, observa el dolor. ¿Qué te quiere enseñar la vida? Estamos en un viaje de aprendizaje, como ya hemos visto, ¿no? Lo único lamentable del dolor, del sufrimiento para el cual somos expertos, es que no sirve para ¿sí? y que no nos demos cuenta y que no nos sirva para darnos cuenta que no es necesario, pues, ¿no? Ya nos dice, ¿es imprescindible el sufrimiento? Sí, hasta que te das cuenta de que no lo necesitas. Entonces dice acá adelante, en esta confirma lo que dice el doctor, que los que hemos experimentado eso de la actividad adictiva, la tortura, que el cuerpo es tan anormal como su mente, no nos convencía la explicación de que no podíamos controlar nuestra manera de consumir, sencillamente porque estábamos desadaptados a la vida. Entonces, ¿cuál es nuestro problema, compañeros? ¿El consumo? No. Nuestra desadaptación a la vida. El estar esperando que la vida se adapte a nosotros. El estar necesitando que la vida se adapte a nosotros. El pretender que podíamos fugarnos de la realidad es tener una franca deficiencia mental, una locura. El consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. Tú mencionaste ahorita sobre la locura, ¿no, hijo? Le esperaba estar en Cadiz, como desagradable que es. Y no es eso lo que le esperaba, la pérdida de la familia, le esperaba eso. Y a pesar de eso, no podía modificar su comportamiento. Había perdido la capacidad humana de aprovechar tu experiencia
la experiencia de cómo te va con determinado comportamiento para modificar tu comportamiento. Las consecuencias negativas que iban a seguir, que el doctor te dijera, puta, tienes el hígado muy crecido, si vuelves a consumir te vas a morir, eso no te basta para que no consumas. A un adicto no, a un consumidor excesivo sí, a un adicto no. ¿Cómo se le puede llamar a tal desproporción? Locura. Con respecto a esa locura, que ya vimos que mientras, para los que no pueden consumir con moderación, aquí mismo en la opinión del médico, lo único que nos queda es la abstinencia completa, ¿verdad? Si no se inicia, pero si se inicia el consumo, se vuelve a repetir el ciclo. Si iniciarse, lo que determina a quién es adicto es la causa por la cual consume. Consumen por una negación a vivir y la forma en que consumen. La causa es su dependencia psicológica, su problema emocional, y la forma lo determina la dependencia física, la pérdida de control de la cantidad que consume. Es lo que define a un adicto. Empezando el consumo, se va a repetir la historia, entras en el ciclo adictivo. No vas a poder interrumpir el consumo, vas a consumir hasta la intoxicación. El estar haciendo esto en un principio aumentará tu tolerancia, quiere decir que necesitarás cada vez más sustancia o diferente sustancia, ¿verdad?, para pretender que te estás burlando de la realidad, para defender la mentira de que no estás viviendo la emoción que te niegas a vivir. Vas a consumir esa intoxicación, vas a tener estos problemas con la tolerancia, eventualmente aumentan y luego disminuyen, luego ya, ¿no? Y cuando por alguna razón interrumpes brevemente tu consumo, experimentas un conjunto de malestares biopsicosociales, que son los síndromes de supresión o de abstinencia, de los cuales hay dos, el temprano y el tardío. El temprano es el que se experimenta inmediatamente que se deja de consumir, y el tardío, ese dura poco tiempo, no hay gran bronca con esa quitadera. Oye, padrino, una pregunta. Bueno, ya sabemos que aquí esa parte lo acabas de explicar desde el hospital, ¿no? Y siempre lo explicas. No es un problema de comportamiento. ¿Qué sucede en el momento en el que yo tengo esa revisión temprana del síntoma, en el que estoy sin consumir, pero mis conductas siguen siendo las mismas? Mis conductas hacia determinadas cosas no puedo evitar hacerlas. Bueno, ahorita estábamos viendo del autoengaño. El autoengaño, o sea, es feo engañarse, pero yo creo que todavía es peor para mí, porque muchas de las veces no me doy cuenta, no saber que me estoy engañando. Ahí es donde se puede rayar en esa parte que habla de la locura, no la locura adictiva, la locura hacia no poder modificar ciertas cosas, porque no todo se dispara en el síntoma, se dispara en esas consecuencias que de repente me hacen sentirme incómodo, ¿verdad? Me hacen sentirme incómodo y no soy capaz de poder ver esa parte que no me puedo producir de otra manera. Lo que está pasando es que no estás logrando el cambio que vas a alcanzar, que gradualmente... Y la ley de la gravedad del dolor va a operar. Si lo que estás obteniendo al no estar presente en síntomas, al estar encontrando la salida, no te es gratificante, si no estás dejando de consumir porque la vida ya la consideras grata, la consideras como un traje cómodo, entonces es una remisión forzada. Y opera la ley de la gravedad del dolor. Puede haber esa remisión forzada durante años, ¿no? Hablan de las promesas de AA, que dijo Tyson que no son promesas, sino resultados a obtener. Padrino, Sí, mi hijo. eso lo que están hablando ahorita es lo que comúnmente se ve, ¿no?, en los grupos que dejan de consumir, pero no están viviendo como debe de ser, ¿no?, ver la vida buena.
Eso es lo que pasa, ¿no? O sea, no hay otra, ¿no? Sí. O sea, si yo dejo de consumir, pero sigo con las mismas actitudes, pero sin consumir, pues no ha habido ese cambio radical. Por eso nuestro propósito, compañeros, no es dejar de consumir. No es dejar de consumir. Es algo que trae como consecuencia que ya no consumamos, que podamos no consumir. No, yo creo que Pero es algo mucho más grande. Por ejemplo, en las promesas que hablaba, no lamentarte por el pasado ni desearse algo. Yo les platico que yo me pasé sin consumir, pero sufriendo de a madres, pues. ¿Qué fue lo que pasó? Pues tuve que volver a consumir. ¿No, hijo? Y pon tú que no vuelvas a consumir. Pero si va a estar sufriendo, pues no es eso lo que buscamos. es donde la película dice Miles, soy un borracho sin beber, ¿no? A eso le llaman la borrachera seca, mi hijo. Es la misma, ¿no, padre? Es esa, mi hijo, sí. Es, cuando les he pintado la recaída, la gráfica, la recaída no es un suceso, es un proceso. Igual que la salida es un proceso. Y les he puesto la gráfica esa de debes de ir hacia arriba, el crecimiento, la mejoría. Si te estancas, te vas en línea recta, se anuncia la caída, caes en la recaída emocional, la borrachera seca, donde lo que no está presente es el consumo, pero tus actitudes y tus emociones que vives siguen siendo las mismas, compañeros. Y pon tú que ya no caigas en el consumo, pero aquí buscamos algo mucho más importante que el no consumo, pero que a su vez va a traer como consecuencia el no consumo. Libertad. La paz. Cuando hablábamos acá, cuando leí obstante, no obstante el éxito o el fracaso mundano, la enfermedad o la salud, ya tenemos la definición de espiritual de salud, es paz interior, no es el estado de tu cuerpo. El estado de tu cuerpo, bueno, se va a ir. Y más cuando lo hemos corrido sin aceite, ¿no? Ya está todo desvielado. Bueno, o esa parte también, ¿no?, de ser útiles para mí mismo y para los demás. Ajá. Sí, mijo. ¿Cuál es nuestro propósito aquí en la vida? Entonces, acá nos vamos al tercer paso, a la aceptación de lo que es. Nos vamos al capítulo 5. Al capítulo 5 que dice: después decidimos en lo sucesivo, o nos dimos cuenta, ya nos dimos cuenta, que en este drama de la vida no es una comedia, no es ir a Disneylandia. Si tú esperas que la vida sea Disneylandia o una comedia, no lo vas a encontrar en la vida. La vida tiene todos los matices, todos los valores, todas las emociones, es lo que hace rica la vida. En este drama de la vida, Dios es el director. Y aquí dice, iba a ser nuestro director, ya lo acepto, que así es. Es el jefe, nosotros somos sus agentes, Él es el padre, nosotros sus hijos. Puras cuestiones metafóricas. La mayoría de las buenas ideas son sencillas, y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal que pasamos a la libertad. La piedra clave es una piedra muy importante en la construcción. Cuando asumimos sinceramente esta actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. Teníamos un nuevo patrón, aceptábamos que era lo que determinaba que vivíamos y que era a nuestro favor. Teníamos esa confianza. Y siendo todopoderoso, Él proveía todo lo que necesitábamos. Ahí viene otra vez el dedo. Porque no queremos lo que necesitamos, güey. Un día les dije, vamos a poner 2 ventanillas aquí. Es más, por ahí están ya las 2 ventanillas. En una les dan lo que necesitan y en la otra la que quieren. Atendiendo la que necesitan, pues no hay nadie, porque nadie llega ahí. Y atendiendo la que quieren, pues tampoco, porque nadie sabe lo que quieren. ¿Saben? No saben lo que quieren, lo único que saben es que no quieren lo que es.
Entonces, más falta atender las ventanillas. Él proveía todo lo que necesitábamos y nos manteníamos cerca de él y desempeñábamos bien su trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Pues en su casa. Servir. Establecido sobre esta base, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos. Empezamos a perder la autoobsesión en nuestros planes y nuestros proyectos, ¿no? ¿Qué es la vida, compañeros? Lo que pasa mientras tú haces planes, ¿no? Es la verdad. Tú puedes pasarte haciendo planes, pero la vida va por su camino. Nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de qué era con lo que podíamos contribuir, no qué era con lo que podíamos obtener, o qué era con lo que podíamos dejar de contribuir. Dejando de contribuir, estamos dejando de obtener. No hay que hacer lo menos posible, sino lo más posible. ¿Se acuerdan de los cuatro acuerdos toltecas? Actuar al 100%, aunque ese 100% sea diferente para cada uno de nosotros. A medida que sentimos ¿qué pasó cuando asumimos esta actitud? Empezamos a sentir, a fluir en nosotros un poder nuevo, gozamos de tranquilidad mental, descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, que no teníamos por qué pretender huir de ella. Llegamos a estar conscientes de su presencia, nos dimos cuenta de que Él estaba. Y aquí la pregunta no es ¿dónde está? La cosa es ¿dónde no está? En ninguna parte, porque es Él solo llena el universo. Dice, empezamos a perder nuestro temor al hoy, al mañana o al futuro. Renacimos, ya somos otros. Ya hasta nos llamamos diferente. Ya les voy a cambiar el nombre, ¿eh? ¿Gusta compartir? Bueno, lo bueno es que a mí sí me gusta compartir. Bueno, pues les agradezco. Gracias.